Entonces, gasto cardíaco es la cantidad de sangre expulsada en un minuto por cada uno de los ventrículos. Recordemos que esto va a ser el ventrículo izquierdo porque es el que lleva la circulación mayor. Sin embargo, también podemos contar el gasto cardíaco del ventrículo derecho porque sabemos que esto es un sistema cerrado, paralelo, que lo que se expulsa de un lado, en teoría, tiene que regresar la misma cantidad al otro lado. ¿Ok? Para esto hay una fórmula para calcular el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual al volumen latido por la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, pero, ¿qué es el volumen latido? Bueno, el volumen latido es la cantidad de sangre o volumen expulsada por el ventrículo, ya sea derecho o izquierdo, pero esta vez es literalmente en un latido. ¿Ok? Aproximadamente se calcula, depende de la bibliografía, que son 70 mililitros de sangre. ¿Ok? Esto lo podemos hacer matemáticamente. La frecuencia cardíaca aproximadamente es como de 70. Entonces, si multiplicamos 70 por 70, nos va a dar como 4.900, que es lo que se dice que tiene una persona de sangre circulando, que en total son como 5.000 litros, 5.000 mililitros, que serían 5 litros. ¿Ok? Bien, y ya quedó. Ay, que quieren entrar. Ya. Entonces, eso es, en definición, gasto cardíaco, volumen latido, y esta es su fórmula. ¿Tienes alguna duda? No, Pim. No, va. Entonces ahora vamos a ver todo el ciclo cardíaco para entender términos como volumen telediastólico, telesistólico y entender más esas cantidades, ¿va? Entonces, vamos a empezar con el primero, que es ciclo cardíaco. Va. El ciclo cardíaco, El ciclo cardíaco se divide principalmente en dos etapas. Tenemos una sístole y una diástole, ¿ok? Pero estas dos etapas se subdividen en más etapas. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ya que en muchos exámenes nos van a preguntar cuáles son todas las etapas del ciclo cardíaco. Dependiendo de dónde lo lean, van a ver que son de 5, 6, hasta 7. Porque hay unas que se van a ocultar, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la sístole. La sístole se va a dividir en 3 etapas. Se va a dividir en una contracción isovolumétrica, y habrán doctores que les digan que después se divide en una fase de eyección. Sin embargo, también se puede dividir esa fase de eyección en una eyección rápida y en una eyección lenta. Una eyección lenta. ¿Ok? La sístole comprende entonces todo el periodo de contracción ventricular para expulsar la sangre del corazón y formar un latido. ¿Ok? La diástole se le conoce como la fase de relajación o de llenado. Esta se puede dividir en 3 etapas, empezando con bueno, de hecho en 4. Ya depende mucho del doctor que les dé, pero bueno, empezamos con una relajación isovolumétrica. Luego van a ver por qué una de las etapas se tapa y no la dan en cuenta. Empezamos con una relajación isovolumétrica en un llenado ventricular, que puede ser así como tal, solo llenado ventricular, o se subdivide en un llenado ventricular rápido y en un llenado lento. ¿Ok? Por último, una contracción auricular. ¿Ok? Va. Entonces, todas estas son las etapas de del ciclo cardíaco. ¿Ok? Vamos a ver cada una qué es lo que comprende.
Entonces vamos a empezar con lo que es la contracción isovolumétrica, porque siempre que hablemos de un latido vamos a tomar en cuenta que se empieza desde la sístole. La sístole es como nuestro punto de inicio, desde que se empieza a contraer el corazón y expulsa la sangre hasta que se llena. Entonces vamos a empezar con contracción isovolumétrica. Todo este tema de ciclo cardíaco es donde quiero hacer más énfasis porque es lo más preguntable, hasta en DEPA. En DEPA es como más del 50% ciclo cardíaco, es mucho de la parte de cardio, ¿va? Entonces, si tienen a la mano un diagrama de Weavers, si no se los voy a mandar ahorita, va a servir para entender un poco mejor. Los voy a mandar al grupo. Entonces, tenemos que tener antes de todo un dogma prácticamente, que quiere decir que si no hay una respuesta eléctrica o una respuesta mecánica, ¿ok? Eso es de ley. Siempre que hay una respuesta eléctrica, va a haber una respuesta mecánica. Y al revés, si no hay una fuerza eléctrica, no va a haber una respuesta mecánica, ¿ok? Entonces se lo voy a mandar al grupo para que lo vayan viendo. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar lo que es el electrocardiograma para empezar a leer, ¿no? Entonces, tenemos ahí el diagrama de Weavers y empezamos, eso no me gusta porque está como mal, pero bueno, empezamos con el complejo QRS, que sabemos que es la despolarización de los ventrículos. Ya no lo marca. Justo después de ese, empezamos a ver cómo en el diagrama de Weavers empieza a haber un aumento de la presión, ¿ok? Esta presión sabemos que el ventrículo va a manejar, vamos a manejar aquí un pequeño corazoncito. Va. Tenemos el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, al momento de que se empieza a contraer, al principio va a tener una presión de 0 milímetros de mercurio, ¿ok? Van a haber bibliografías que les va a decir que no mantiene presiones de 0. Va a mantener a veces presiones de 0 a 5, a veces hasta 15. ¿Esto por qué? Porque sabemos que el corazón no se va a vaciar al 100% de su capacidad. Va a tener un volumen residual de 50 mililitros aproximadamente. Entonces, cuando el corazón se contrae, el ventrículo izquierdo, ahorita vamos a hablar del ventrículo izquierdo, se contrae el corazón, va a expulsar 70 mililitros de sangre, que es su volumen latido, pero dentro de su cavidad va a dejar un poquito de sangre. ¿Cuánto es? 50 mililitros. Aproximadamente van a ver que hay patologías, y ahorita lo vamos a ver también, hay otros factores que van a alterar que este volumen sea mayor, y esto nos provoca problemas, ¿va? Entonces el corazón está en una presión de 0, ahí lo pueden ver en el diagrama. Conforme empieza esta contracción isovolumétrica, la presión empieza a aumentar, 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 hasta que llega un punto de 80. Entonces aquí el corazón, bueno, el ventrículo, los ventrículos se contraen. Esto hasta llegar a una presión de 80 milímetros de mercurio, ¿ok? ¿Qué pasa cuando llega a 80? En condiciones normales de un paciente normal, se abre la válvula aórtica, ¿ok? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque en pacientes con una presión arterial alterada, no se va a abrir a 80, se va a abrir a presiones más altas. Esto quiere indicar que el corazón tiene que trabajar aún más para por fin abrir esa válvula y eyectar toda la sangre. Entonces pueden ver cómo en el diagrama de Weavers empezamos en 0, empieza la fase de contracción, o sea, se da la despolarización del QRS y empieza a subir la presión, que es la línea azul, sube, 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 hasta que llega a 80, desapertura de válvula aórtica. En ese momento el corazón entra a la fase de eyección rápida, ¿ok? Donde ya se abrieron las válvulas tanto pulmonares como aórticas. Y aquí va a pasar otro tema importante. Entonces primero vamos a poner que las válvulas aórtica
y pulmonar se encuentran abiertas. Y otro punto muy importante. Aquí se va a dar el primer ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque va a ser el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, que son las válvulas auriculoventriculares. Entonces aquí vamos a poner en verdecito el S1, que es el primer ruido cardíaco. Todos los ruidos cardíacos van a haber 4 y 2 van a ser por cierre de válvulas y los otros 2 van a estar determinados por la sangre, por la hemodinamia. ¿Ok? Entonces el S1 será aquí cierre de válvulas AB, auriculoventriculares. ¿Ok? Un dato importante aquí es que la mitral se va a cerrar antes. Entonces, primero mitral y después la tricúspide. ¿Ok? Entonces, segunda tricúspide. Esto es importante porque al momento de la auscultación hay un parámetro que se llama desdoblamiento del ruido aórtico. ¿Ok? Y este desdoblamiento nos quiere indicar que cuando ustedes ausculten en sus ruidos, van a ver cómo primero es una milésima de segundo, literal, son 0.04 segundos. O sea, la diferencia aquí es de 0.04 segundos en estado basal, en estado normal. Sin embargo, en un paciente que tiene alguna deficiencia valvular, este desdoblamiento va a ser mayor, ¿ok? Y nos puede dar problemas, porque entonces quiere decir que la válvula no se está cerrando en su debido momento, ¿va? ¿Esto es importante? Puede que sí, que les pregunte qué válvula se cierra primero, la mitral. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo maneja niveles de presiones más altos que el lado derecho. ¿Esto por qué? Porque si el lado derecho manejara volúmenes de presiones más altos, dañaría los lechos pulmonares. ¿Ok? Además de que las arterias tienen, histológicamente, son elásticas y tienen una capa de músculo que les permite aguantar presiones altas. Sin embargo, las venas son muy diferentes y si manejara presiones tan altas, eh, pues literalmente las lastimaría, ¿ok? Entonces, por eso del lado izquierdo manejamos volúmenes de presiones más altos y en el lado derecho más bajos. Esto indica que la mitral se cierra primero y después la tricúspide. Ok, eso es la contracción isovolumétrica. Mientras pasa eso, en la aurícula empieza a pasar algo, porque después de la contracción viene la eyección. ¿Ok? Entonces, vamos a la eyección.